robarte un espacio porque ayer No, alguien... no vas a estar peleando con Walter Araujo otra vez. Ya Nira Escobar se está encargando de eso. No, fíjate que ayer hubo un grupo de personas que me llaman y me piden que les ayude en esto que voy a decir, y me pareció a mí que era válido, pues, ¿verdad? Porque yo no me puedo imaginar lo que significa que perdas a un familiar y no puedas encontrarlo, ¿no? Entonces, sí sé de una familia que yo soy muy amigo de ellos, que son los Dalton, que llevan, fíjate que 45 años buscando los restos del poeta de Roque Dalton. Sí. Entonces, porque lo quieren enterrar. Entonces ese caso lo lleva la UC, lo llevó también el IDUCA. Así exacto. Es. Entonces me llaman gente que está organizando una vigilia, fíjate, para el sábado 27 de noviembre, allí en El Salvador del Mundo. Va a ser desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, ya del domingo. Y me pidieron que si yo podía anunciar aquí en tu espacio para invitar a la gente. Y yo les dije que era un honor, ¿verdad? O sea, es decir, que no era un favor que le íbamos a hacer, sino que es importante, y creo que es derecho de la gente, de los familiares. Primero, hacer una pausa, pedir, hacer una reflexión. Para eso es una vigilia, ¿no? Y me dicen que va a haber sacerdotes y pastores, ¿verdad? Es decir, de las diferentes religiones. Y va a ser el sábado 27 de noviembre en la Plaza El Salvador del Mundo. Así que todos aquellos que quieran acompañarlo, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar qué puede ser perder un familiar y no poder enterrarlo siquiera, ¿no? Entonces, pero sí conozco de cerca el caso de Roque Dalton, a través de Aida, la esposa de Roque, y de Jorge, y de Juan José. Y de su hijo Juan José. Yo he platicado varias veces aquí también. Entonces, sé lo trágico que ya llevan 45 años. 46 años. 46, queriendo enterrar a Roque Dalton, ¿verdad? Entonces, o sea, esto de los cementerios clandestinos es viejísimo, pues 1975. Lo asesinan. El 10 de mayo. Lo asesinan el Día de la Madre, ahí en Santa Anita, y desde ahí desaparecen el cuerpo, y a día de hoy está involucrado en ese caso, ¿verdad? Joaquín Villalobos y Jonás, claro, que es Meléndez. Jorge Meléndez. Rivas Mira. Y Alejandro Rivas Mira, que fue el que da la orden. Pero ese escapó. Ya falleció. Bueno, lleva a Juan José ya un largo trecho pidiendo que justicia, ¿verdad? Para enterrarlo. Conocer la verdad y también que digan dónde están los restos del poeta. Y hay que decirlo, junto con Roque mataron a Pancho. ¿verdad? A Pancho, un guatemalteco. Sí, entonces, o sea, es decir, desde 1975 tenemos cementerios clandestinos en este país, no es una cosa nueva. Entonces, por eso seguimos todavía, 45 años después, pidiendo que aparezcan los desaparecidos. Y el nuevo cementerio de Nuevo Cucatlán. Qué triste. No, pues sí, no, eso no es nuevo en este país. Qué tristeza. ¿no? Perdón, yo pensé que dele. Ese tema de los desaparecidos, como que se había dejado de lado, porque era un tema de guerra para alguna gente, ¿verdad? Pero ese tema de los desaparecidos es un tema actual. Sí. Nunca han dejado de haber desaparecidos. ¿Qué es lo que sucede? Que últimamente ha sido extraordinaria la cantidad de desaparecidos. Entiendo que esta iniciativa, Marvin, la promueve un colectivo feminista, ¿verdad? Sí. Son varias. Sí, porque realmente las mujeres, según algunos datos, son el sector más desaparecido. Sí, muy bien. Bueno, dicho el sábado 27, dicho el anuncio, desde las 7 de la noche en la Plaza El Salvador del Mundo, para todos los que quieran acompañar a esta gente. Bienvenido, Ronald. Gracias, José, muy amable por la invitación. Saludos a Don Tim, saludos a los amigos del panel y por sobre todo un abrazo fraternal para toda la audiencia mundial de la cadena mundial, valga la redundancia. Bueno, yo dije en esta misma palestra, en este mismo espacio, que las autoridades gubernamentales están obligadas a dar una explicación respecto a cómo se está tratando el tema de los desaparecidos. Por supuesto. Tienen la obligación. Es necesario darle una respuesta también a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, ¿verdad? Y creo que eso es urgente. Es un tema que debe tratarse con urgencia y además, como lo plantea Henry, esto de los cementerios clandestinos es más viejo que la maña de pedir fiado.
desde hace décadas. Y sobre todo, ¿verdad? Cuando se le está dando también beligerancia, ¿verdad? A los grupos criminales, ¿verdad? De pandillas, y la gente cada vez que hay un desaparecido infiere, ¿verdad? Que es precisamente esto de la tregua. Y de las fronteras que estos grupos ponen, ¿verdad? Entre los municipios. Vos no puedes ir de un lado a otro, no te puedes pintar, las mujeres no te pueden pintar el pelo, los camiones tienen que andar una cosa colgada para identificarlos, ¿verdad? Apagadas las luces cuando entran. O sea, una cosa bien terrible. Ahora, es precisamente lo que aspira la ciudadanía, que esto definitivamente se corrija y sea la institucionalidad la que gobierne los territorios y no los grupos criminales. Pero la institucionalidad bien entendida, ¿verdad? Porque esta semana la futbolista que desapareció en la colonia de Quesaltepec, la familia se dio cuenta por las redes sociales que habían encontrado. Yo creo que la institucionalidad, como tú bien decís, tiene que rendir cuentas, pero también tiene que funcionar como institución, no como la tendera, ¿verdad? Que hace circular algunos. Fíjate que entiendo de que en el caso de la futbolista, en las cuentas oficiales de la policía, del Ministerio de Justicia y del ministro, fue que se anunció que se habían localizado restos que presuntamente correspondían a la... Mira, la familia se dio cuenta por un tuit puesto por el ministro. Exacto. A ellos no les avisaron oficialmente. Es lo que te estoy diciendo. Sí, pero no. No, es lo que te estoy diciendo. En la red. Sí, hombre, eso es una irresponsabilidad, hombre. Oye, no se ha despertado. Es que, mira, es que estoy molesto con el ministro. Me le da más café, don Tim, por favor, Arrón, es que no ha despertado. Con piquete, por favor. Escuchar lo que estoy diciendo. ¿Cómo lo dijiste? Vamos que a ver. Dije que en las redes del Ministerio de la Policía y del ministro se anuncia que se habían encontrado restos. Ay, imagínate, qué irresponsable. Pero ya ves, que ya... ¿Te das cuenta? Bueno, pero es que lo que pasa es que esa situación es como... Don Severo, ¿te acuerdas? Don Severo. Es como la moda ahora. Vaya, mira, todos nos damos cuenta ¿qué más por querés, las redes. Pues? Sí, definitivamente. ¿Verdad? Y yo creo que eso. Marvin señalaba una cosa que yo creo que ninguno de nosotros, bendito Dios, la hemos sufrido, ¿verdad? Por ahora. Lo del desaparecimiento de un familiar. Pero esa situación, la expectativa que tocan la puerta, ahí viene, ¿verdad? Sí. A pesar, hay gente de la guerra que habiendo transcurrido más de 40 años sigue viviendo en el mismo lugar para no perder la posibilidad de que el que desapareció ahí vivía y ahí lo va a localizar. Entonces, y de repente le dicen a uno, mire, su familiar lo encontramos en una fosa y por tweet o por no sé qué, yo creo que eso lesiona la dignidad también de la víctima, ¿verdad? Bueno, el contacto directo con la víctima y los familiares de la víctima, ¿verdad? Que yo creo que es importante para que sea precisamente que in situ y personalmente tal vez o una llamada se le mire, esto está ocurriendo. El ministerio tiene una oficina de atención a víctimas. Atención a víctimas. Que habían puesto ahí a ¿cómo se llama? Al esposo, creo. De la señora esta. De la diputada. Idea, Rebeca Santos. Sí, pues. Sí. Pero que entiendo que lo quitaron por el problema que se dio de acusaciones de nepotismo. Entonces, no sé si ya habrá nombrado un nuevo director, porque tú podrías traerlo. Fíjate que esa es una entrevista interesante que podrías tener con este encargado de la oficina de atención a víctimas. No sé si él continúe, entiendo que ya... No, pero el que esté, definitivamente. Bueno, miren, ya estamos transmitiendo con todos los poderes en la página Radio Cadena ISKL La Poderosa de Facebook, ¿verdad? Compartan y también comenten el video en vivo para el programa de este sábado de la Cadena Mundial. Y también a mis 4 pelones de la página, Natambakis, periodista, las cosas como son, ¿verdad? Saludos, ¿verdad? Se les quiere, se les respeta, ya somos muchísimos más. 4 pelones que aquel día habían más de 1100. Sí, pero vamos creciendo los 4 pelones. Vamos creciendo los 4 pelones, sí. Y vamos a seguir creciendo. Denle me gusta a la página Natambakis, periodista, las cosas como son. Por favor, compártanla, sugiéranla y también comenten. Ahí estamos transmitiendo también en la página. Que vayan y se conecten a la página Natambakis Periodista, las cosas como son, y denle compartir el video en vivo, ¿verdad? Y también, por supuesto, la transmisión que ya saben ustedes, tradicional. Hoy estamos comenzando más temprano, nos está viniendo a ayudar don Iván Flores, ¿verdad? Así es que gracias por la sintonía. Bueno, comencemos por la ley de agentes extranjeros, la polémica que ha generado y pues no solo eso, ¿verdad? Ya 2 intentos, ¿verdad? Que se retira de la posibilidad de aprobarse con dictamen favorable y se retira. Bueno,
tiene tantas cosas que analizarse, ¿verdad? Y bueno, desde la justificación que estos son leyes que también ya se han implementado en otros países, Estados Unidos, Nicaragua. Henry, ¿qué te parece? Bueno, lo primero, esa justificación no es suficiente para que se implemente en El Salvador, ¿verdad? Independientemente que en Estados Unidos haya sido la panacea, o en Nicaragua, para poner los extremos, ¿verdad? Que haya sido bueno, no significa que sea una receta útil para El Salvador, ¿verdad? Han habido muchas críticas y, como tú decís, 2 intentos de aprobarla. Sí. El último lo retiraron porque realmente Naciones Unidas y la Comisión Interamericana hizo algunos comentarios y algunos llamados, ¿verdad? Sí, porque realmente se ve que la finalidad es sacar del espectro a todos aquellos que tienen de alguna forma alguna crítica fundada en contra del gobierno, ¿verdad? Muchas, o sea, en esto de las ONGs, que son las que quieren sacar de circulación, hay de todo, ¿verdad? Pero que en un momento determinado creo que el espíritu de esa ley es excluyente y represivo. No, Marvin, mira, en las últimas horas, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana reconoció que está recibiendo financiamiento de George Soros. O sea que en realidad don Soros no solo tiene inversiones en medios de comunicación, sino que también en algunas organizaciones no gubernamentales. Lo que pasa es que vamos a ver. Y fíjate que no lo había dicho en realidad Eduardo. Él dijo que en su página está. No, pero viene alguien y lo pone y dice esta organización, él mismo lo reconoció y dice, no, pues alguien dijo que, pero ahí está la información, dijo. Ahí está. Perdón, pero es que yo creo, y el presidente también lo ha agarrado como tema, lo ha soltado Soros, pero yo no veo por qué deban de, ¿verdad? O sea, él es como muchos cooperantes en este país, ¿verdad? No, claro, Soros es libre de poner su pisto donde quiera. Exactamente. Claro. Y es el suyo propio, no el de los contribuyentes como en otros lugares. Claro. Hay una cosa en la que, aquí ya cuando mencionamos a George Soros hay que hablar ya de geopolítica, ¿verdad? ¿Quién es George Soros? Eso es primero lo que hay que decir. Él es el vocero, él es millonario, pero él es el vocero en realidad de la familia Rothschild. Una de las familias la más rica del mundo. Es una familia que tiene 5 ramas, por eso su escudo familiar tiene 5 ramas y ellos son dueños de petróleo. Mira, más rico que los Rockefeller. Es la más rica. O sea, las 5 familias, es la número 1. Los 5 más ricos son, los empezados por Rothschild, Rockefeller, Ford, DuPont y este banquero, se me va, JP Morgan, los Morgan. Entonces, esas son las 5 familias más ricas del mundo. Ellos son los dueños de todo. ¿Verdad? O sea, y no aparecen en Forbes, si te fijas. Y no aparecen en Forbes, ¿por qué? Son los dueños de Forbes. Primero, y segundo porque ellos no son los dueños únicos. Los Rothschild, son 5 Rothschild, que son dueños de todo, pero eso es porque las familias estas dijeron, ni uno va a ser dueño de todo, pero los 5 grupos económicos Rothschild son uno solo a la hora de actuar. Entonces, George Soros es, digamos, vocero de este grupo económico, que es, bueno, los Rothschild son los dueños de BlackRock. BlackRock es el banco de los bancos del mundo, para que te hagas una idea. Entonces, tú puedes decir, sí, esta gente, empresarios, son buitres, son carroñeros, son chupasangre, son malos, todo lo que querrás. Son el diablo. Son el diablo. Vaya, si son empresarios, pues, lo que quieren es hacer dinero. Entonces, no hay ningún empresario que su objetivo no sea hacer dinero. No, pero cuando hablas de geopolítica, o sea, no es tan chiche como lo plantea Fino, en el sentido de que, o sea, si buscas tener alguna incidencia o potenciar que hay alguna incidencia. Claro, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué pelearse con él? Bueno, pues porque ellos tienen intereses económicos en América Latina, pues. Por ejemplo, Pepe Mujica, cuando decide legalizar la marihuana en Uruguay, su partido es antiimperialista, ¿sabía? ¿Verdad? Cuando él funda su partido, su ideología era anti-yanqui. Pues cuando legaliza la marihuana, ¿con quién es que va y se reúne para que le ayude con la Big Pharma, para que le compre toda la producción de marihuana que iba a hacer Uruguay y que monte allá también fábricas en Uruguay para medicamentos? Con Soros.
¿Verdad? ¿Por qué? Porque los Rothschild son dueños de farmacéuticas, las más grandes del mundo. O sea, a Rothschild los vas a ver en Pfizer, en Moderna, y no me vas a venir a decir que no te vas a vacunar contra el COVID, porque ahí está Soros. No, yo ya me vacuné y me puse la Pfizer. Ah, pues vos sos pro Soros. Son de los tesoros. Sos de Soros. Ahí. Sos pro Soros. Sos pro Soros. Está buena. Sí, Está buena esa. Sí, ves qué ridículo en el que podemos llegar a caer. Entonces, el punto es de que el presidente sigue explicar por qué es el pleito. Yo puedo intuirlo, fíjate, puedo intuirlo. Hay un informe que se llama el informe Rockefeller que habla de reducir la población en América Latina, por ejemplo. Y si te vas a la Constitución salvadoreña, el 118 es resultado de esa presión estadounidense que viene desde los 70. El 118 de la Constitución salvadoreña dice que el Estado hará políticas poblacionales. ¿Vea? Entonces, si me decís, Soros está detrás de eso, por ejemplo, ¿no? Vaya, pero mira. Ahora, ¿y de qué está detrás Soros? Por Soros eso, es enemigo de Trump. Y pongamos Soros es enemigo de Trump. Pongamos en perspectiva eso, para dar la palabra a Ronald. Mira, vaya. Eduardo dijo, entre otras cosas, que es cierto que George Soros financia actividades del Faro, por ejemplo. No, en este caso en particular hablemos de Acción Ciudadana. Vaya. Pero dijo, a mí no me dicen, no me ponen agenda, no me imponen ninguna línea que yo decir, pero ¿qué tan cierto será eso? Es que la línea, te voy a decir, la línea de Open Society, como lo dice su nombre, sociedad abierta, es de promover la democracia occidental. ¿Y qué nos dice la democracia occidental? Ejemplo, los países escandinavos. ¿Cuál es el país más transparente del mundo? Dinamarca. Entonces, anda a ver los controles. Cuando un ministro está decidiendo cómo comprar y concesionar algo, son televisadas esas cosas, la gente los ve. ¿Me entendés? Entonces, ¿y qué tiene la empresa privada en los países escandinavos? Si el gobierno tiene transparencia, la empresa privada tiene contabilidad. Las empresas privadas también tienen que ser transparentes, porque el dinero que gana la empresa privada sale de los usuarios, de los ciudadanos, entonces también... El consumidor. Exacto, entonces el consumidor. Entonces, todos esos derechos de las minorías, si es cierto, allá se gana también las elecciones con mayoría, pero la democracia es dos vías, es la voluntad de las mayorías, pero el respeto a las minorías. Entonces, no puedes decir que porque hay un 3% que no votó por vos, lo vas a atacar, lo vas a... El bullying, vaya. Entonces, esa cuestión. Entonces, Open Society promueve sociedades abiertas, como lo dice su nombre, porque hay sociedades cerradas. ¿Cuáles son las sociedades cerradas? Afganistán, Irán, Nicaragua. Vea, por ejemplo, Nicaragua, donde te dicen, aquí está prohibido esto, prohibido esto, prohibido. Mira El Salvador, es que El Salvador es una sociedad cerrada, no es una sociedad abierta. Solo mira esto, aquí está prohibida la prostitución. Pregunta, ¿hay prostitución en El Salvador? Bueno, ok. Contéstensela ustedes en sus casas. Aquí está prohibido el aborto. Y según datos estadísticos, aquí pasan 12,000 abortos al año. Entonces, pero está prohibido. Aquí está prohibido los casinos. ¿Verdad? Y anda a Oriente, todos chiveando la chica de Honduras, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? ¿Y la Chivo Wallet? Aquí está prohibido la marihuana, las drogas. Y aquí no se consumen drogas en El Salvador. O sea, es decir, te fijas, todo eso está prohibido. Está prohibido, ni se puede hablar de temas de educación sexual. No se puede hablar de eso. Entonces, todo eso está prohibido. Y de repente a mí esta semana me han acusado de hacer apología del delito solo porque desde la academia planteamos una posición en torno al alza de muertos. Sí. Entonces, ¿te fijas? Pero mira, si como ya te metiste en Honduras, entonces, lo que se plantea con esa propuesta que vos haces de que se negocie con grupos criminales de pandillas es que es prohibido. Es una apología del delito. Claro, claro. Pero entonces no hablemos de eso nunca más. Estamos invisibilizando el problema. Ajá, ya no hablemos de eso, pues. Vaya, fíjate, no hablemos de sexo. Y entonces tenés el montón de niñas embarazadas, pero no hay que hablar de sexo. Ajá. No hablemos de la muerte, ¿verdad? Porque no, y un montón de muertos. Entonces, y la libertad de cátedra, pues, de repente, que esté en la Constitución. Yo he sido profesor 10 años, mira. Entonces, yo daba una materia que se llama Historia Universal. Ahí tenés que confrontar la evolución con la teoría creacionista. ¿Qué les digo a los alumnos en clase? Que Dios creó a Adán y Eva. No, les tengo que hablar del proceso de evolución. Va a llegar entonces el rector y me va a decir, mire, usted no puede hablar de eso porque es pecado, porque está ofendiendo a la religión.
Y la libertad de cátedra, al carajo la libertad de cátedra. Aquí va a decir que Dios creó a Adán y Eva y eso es todo. En Nicaragua, el gobierno de Ortega acaba de prohibirle un libro a Sergio Ramírez Mercado. Entonces, podemos llegar aquí al punto en que ya no me vas a tener que traer, ¿verdad? Porque entonces aquí no hay que hablar de esto, no hay que hablar de esto, porque podemos caer en apología del delito. No, es que también es que tampoco desnaturalices el tema. El tema es de que los grupos criminales de pandillas en El Salvador son grupos considerados terroristas. Claro, perfecto. Sí, y el gobierno no negocia con grupos criminales. Pero nosotros venimos a hacer aquí análisis político. Entonces, no lo que se dijo en de... determinado momento es que cuando vos promueves eso, estás haciendo apología del delito porque es delito. Y si promuevo que los maten a todos, pues que le den fuego a las cárceles, eso está bien. Pues nadie ha propuesto eso tampoco. ¿Cómo no? Hay un diputado que propuso la pena de muerte. Es más o menos lo mismo. Bueno. Entonces, no más o menos lo mismo, pues porque sí. Darle fuego a mansalva sí, no es lo mismo que condenes a alguien a la pena de muerte. Que te evitas el proceso, los gastos que vas a tener, ¿verdad? Bueno, pero pena de muerte hay también en otros países. Claro, pero hay otras circunstancias y otras, ¿verdad? La última, es que hay una cuestión, se nos olvida por qué quitaron la pena de muerte aquí. Bueno. Fue por uno que fusilaron en San Miguel, ¿sabes? Sí, claro. Y que lo fusilaron violándole todos sus derechos. Pero mira, oíme, pues vaya, entonces aterrizámelo desde tu punto de vista entonces con el tema del financiamiento. Mira, Soros le ayuda, por ejemplo, a The Guardian en Inglaterra, que es un periódico prestigioso. Financia el país de España. Financia periódicos en Estados Unidos. Financia educación en otros países. Financia, o sea, pero todo va en el sentido de que los valores... Una sociedad abierta, democracia. De que es que mira, hay una cuestión. Tú ponías ese ejemplo. Esta ley de ONG se ha aprobado en Estados Unidos y se ha aprobado en Nicaragua. No, ella está poniendo palabras en mi boca. Yo no dije eso. No, la ley de ONGs, me refiero. Sí, por eso, pues no dije eso que estás diciendo. Pero es que se ha traído ejemplo. ¿Cuál es el problema si en Estados Unidos la justificación viene de que hay leyes como esas? Pero esa es una falacia, porque también en Estados Unidos está legalizado el aborto, la marihuana, el matrimonio igualitario, ¿verdad? La iglesia satánica. Y si vos planteas aquí esas cuestiones, van a decir que yo estoy haciendo apología del delito, pues. Ronald. Me hablaron son antidemocráticos. Ya les voy a traer a George Soros para que les enseñe la libertad de expresión. No mencioné al diablo. Mira, lo de la ley de agentes extranjeros, primero no es una ley de la ONG, es una ley para asesinar a las ONG que trabajan en el país. ¿Por qué la hace el gobierno? Porque Estados Unidos dijo de que iba a dar $300 millones a estos 3 países, a las ONG que trabajaran aspectos sociales, y entre los aspectos sociales está vigilar la corrupción del Estado, por ejemplo, la violación de derechos humanos, los niveles de pobreza, los niveles de educación, que no tengan fraude en las elecciones, todo ese tipo de situaciones académicas, intelectuales que no rentan dinero para una empresa privada, la hacen las ONGs y ellas buscan financiamientos externos. Cuando se dan cuenta en el régimen que tenemos que van a financiar a estas ONGs, las ven como enemigos, las ven como la oposición, ya que como no hay partidos, o sea, hoy están viendo la oposición en las ONG. Entonces piensan, matemos las ONGs, hagamos una ley en contra de ellos. ¿A dónde hay leyes en contra de ellos? En Nicaragua. Y la de aquí es peor que la de Nicaragua, quiero decírtelo, porque aquí queda abierto aquello de la seguridad nacional, del orden público, que hay discreción de que un fulano de tal pueda decir que nosotros rompemos el orden público aquí y nos vengan a meter presos, ¿verdad? Y para justificar lo que tú decías, dicen, esta es la misma ley de Estados Unidos. Eso es mentira, hombre. Eso es mentira. No hay comparación. Ni cerca. Aquella se hizo para la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con ese fin. No como lo están haciendo aquí para destruir a las ONG. Los que no se dieron cuenta, y esto es lo bonito, mi abuela me hubiera dicho, le salió el tiro por la culata, hijo, ¿verdad? Pero yo veo que ellos agarraron una pistola con 2 cañones. Una para pegarle un balazo al faro. El problema es que el otro cañón le pega un balazo a ellos. Otra para pegarle un balazo a la Cristosal
pero se pegan otros. Y de repente mataron 10, pero tienen 10 balazos. No, aquellos están heridos nada más, ellos están muertos. Cuando Alemania les dijo, ustedes hacen eso y retiro la ayuda, se afligieron. Todas las embajadas de Europa llamaron, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que sucede con esto? Tú vivís en un concierto de naciones en el mundo, en un contexto geopolítico. ¿Quiénes son tus amigos aquí? ¿Quiénes son los agentes extranjeros que te ayudan? Canadá, Estados Unidos y la Comunidad Europea esencialmente. Cuando digo Comunidad Europea me refiero a Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, Suiza, Noruega, España nos ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, si vos haces una ley de ese tipo, estás haciendo una ley en contra de tus amigos, te estás saliendo del círculo de tus amigos. ¿Te vas a pasar al círculo de Rusia o al de China? Ahora, mira, Ronald, ¿ya hablaron con ellos a ver si los aceptan o no? Ahora, ¿o no sabían eso? Ahora, mira, Ronald, vaya, pensando en el contexto en el que se da la posibilidad de que esta ley, porque ya existieron 2 intentos de aprobarla, pero se ha retirado de la agenda, digamos, ¿verdad? Ahora mismo va una tercera, digamos, intentona, ¿verdad?, de poder hacerlo, pero evidentemente ha generado algún tipo de rechazo y escozor a lo mejor de algunas organizaciones no gubernamentales que están siendo financiadas por países como lo que tú ya mencionaste, ¿no? Ahora, pensando en el contexto de lo que puede significar, digamos, caer en un escenario de injerencia en el sentido de que, vaya, por ejemplo, en el caso de... Sí la hay. Vaya, correcto, sí a eso quiero llegar. Entonces, sí hay cierta injerencia. Cuando tú haces o cuando tú decidís, por ejemplo, quito $300 millones de aquí y hoy ya no se lo voy a dar al gobierno de las organizaciones que la daba gubernamental y hoy lo voy a poner en las organizaciones de la sociedad civil. Curiosamente, muchas de ellas pues se han definido como opositoras del gobierno. Entonces, sí, ¿hay o no hay injerencia? Espérame, ya sé a dónde vas, pero te voy a decir algo. Mira. No, pero no, ¿hay o no hay injerencia? Sí, pero te lo explico ahorita. Vale. Pero ¿esa injerencia es mala o es buena? ¿Ayuda al pueblo o ayuda a quién? ¿Hay dictadores buenos o hay dictadores buenos? Ah, es que se lo han quitado al Estado porque el Estado hace mal uso de eso. Sí. Y se lo quitan porque le dio golpe. Entonces, ¿esa injerencia buena? Claro. La de Alemania, ¿tú qué es mala? Andar ayudándole a las ADESCO que pongan cantareras, que pongan chorros en los caseríos. Eso es bueno. Pero hay una discusión. Espérate, termino. Vaya, termino. Termino. La idea. Termino. Injerencia buena. ¿Por qué se la quitaron al gobierno? Porque le dio golpe de Estado a la Corte Suprema, porque le dio golpe de Estado a la Fiscalía. Entonces dijeron, ustedes ya no les vamos a ayudar con esto, se lo vamos a dar a los otros. ¿Ah? ¿Qué hace esa organización del muchacho ese que tú entrevistaste? Acción Ciudadana. Acción Ciudadana. Ellos ven que no haya fraude en el país. Entonces, pero el gobierno quiere matar a Acción Ciudadana. ¿Para qué? Para que no auditen las próximas elecciones donde ellos están pensando a lo mejor hacer fraude. Marvin, ¿y vos compartís que sea injerencia buena? Fíjate que nosotros en antropología discutimos si la injerencia es buena o es mala, porque, vamos a ver, hay un tema muy interesante. En África está la mutilación femenina. 3 millones de niñas al año, fíjate, se ven expuestas en África a la mutilación del clítoris, que por creencias religiosas hay que circuncidárselo, quitárselo, castrarlas, para que no sientan placer cuando tengan sexo, porque eso es pecado. Obviamente es la religión islámica, ¿verdad?, la que promueve eso. Entonces Europa ha hecho injerencia, ¿verdad?, en estos países que practican la ablación, ¿verdad?, para evitar que se sigan mutilando los órganos genitales de las niñas, que se los hacen a los 12 años. Entonces, ¿qué dicen la gente, los sectores conservadores de esos países? Que es una influencia mala. Que es una injerencia mala, porque yo tengo mis creencias y no vas a venir vos aquí, europeo, a decirme que yo no debo de mutilar a las niñas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? ¿Intervenimos o no intervenimos? ¿Dejamos que sigan mutilando a las niñas o no? Y muchas de ellas mueren. Entonces, ¿no? Sí, mueren en la ablación, desangradas. Sí. Ahora bien, entonces de repente, trasladémonos a El Salvador. ¿Qué es lo que quiere hacer la cooperación externa, los cooperantes exteriores? Al trasladar el dinero
No. Quieren ayudar a la sociedad civil para que promueva transparencia, combate a la corrupción, respeto de derechos humanos. Respeto de derechos humanos. Incluso, yo ponía un caso esta semana que no me canso de ponerlo. Vos sabés que por 20 años, Arena, los ministros de gobernación que tuvo Arena, no le dieron la personería jurídica a la Asociación Flor de Piedra por inmoral. La Asociación Flor de Piedra era una asociación de trabajadoras sexuales que querían ver cómo viraban para la vejez de este sector, ¿verdad? Porque ya dejan de trabajar en un tiempo, para rehabilitarlas las que se quisieran salir y para atender a las niñas violadas que, por mucho que te sorprenda que aquí hay muchas, cuando están desamparadas terminan trabajando en la prostitución, muchas de estas niñas que fueron abusadas de pequeñas. Pues Arena por 20 años le negó la personería jurídica a esta. Entonces, ¿qué hacía? Creo que Holanda no le importó que tuvieran o no tuvieran personería jurídica y les ayudaba un poco y las mantuvo subsidiando para que pudieran aprender a hacer piñatas, esto de hacer collares y todo eso, o sea, manualidades. Bisuterías para que se pudiera rehabilitar. Sí. Vaya, entonces, ¿y es ser injerencia buena o era injerencia mala? Entonces hay una discusión pero mira, Marvin, tienen derecho los pueblos a decir no se metan aquí con nosotros. No, pero no crees que es en el contexto de la coyuntura lo que llama la atención el hecho de que, por ejemplo, se decida que ya no te lo voy a dar a ti y se lo voy a dar a estas ONGs. Claro, entonces la ley de ONG de agentes extranjeros es la respuesta diplomática a los Estados Unidos del gobierno de El Salvador, y quienes han quedado en medio han sido las ONGs. Mira, ¿hay corrupción en las ONGs? Sí, la hay, pero ya el gobierno tiene la ley de ONGs que están obligadas a darle cada año un informe al Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Hacienda las exonera del pago de renta porque las califica como que son de utilidad pública, todo eso. Entonces desde ahí las puedes controlar. ONG que sea corrupta, ONG que malverse el dinero, ONG que no usa el dinero para lo que se lo dan. Mira, algo interesante que quisiera cuando tú lo planteas de la forma en que lo planteas, es decir, que las actividades que se desarrollen es para contribuir a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, entonces cuando tú lo planteas de esa manera está bien, pero yo voy al contexto en el que se da por el hecho de que en este momento hay una confrontación entre determinado grupo de la sociedad. ¿Quién atiende a las niñas que puedan salir embarazadas cuando tienen 12? 14 años. ¿Quién las atiende en este país? Y si hay una ONG que atiende a esas niñas. Sí, pero cuando ya te salís de ese marco, de ese contexto, es el que yo te digo, ¿verdad? Entonces, hay maneras, crees tú, de controlar quién. Exacto, pero lo que está haciendo la ley es un atarrayazo, ¿me comprendes? Es que esa era la cuestión. Hay una cuestión. ¿Saben qué son ONG? Todas las iglesias de este país son ONG. Todas las iglesias de este país. Solo la católica no, porque está. Y van a pagar las iglesias la ayuda del 40% de las ayudas exteriores que le vengan. Y es que esa es una de las situaciones más, o sea, algunos le denominan confiscatoria, pero yo lo que la considero es asfixiante, porque sencillamente, como bien dice Ronald, están matando a las ONG y las están matando por asfixia, porque en todo caso, ¿qué capacidad tienen esas para tributar el 40%? Ahora, mira, Henry, yo considero que ya con 2 intentos y dado el escenario efervescente que ha generado, pensaría de que como que van a repensar muy bien. Claro, es que fue una tontera. Ellos solo pensaron en matar las ONG. Yo creo que lo que no se dieron cuenta es que pegaban un balazo a ellos también. No, por eso yo difiero con eso. Yo no creo que vayan a retroceder. No, si no, ya hubieran retrocedido en el fiscal y en la sala de lo constitucional. ¿Verdad? Son situaciones distintas. No, pero la presión son diferentes. Son situaciones muy diferentes. Pero la presión que ha estado ejerciendo, que se ha estado ejerciendo sobre eso, ha sido fuerte. Y sin embargo, ni siquiera han dicho, mire, no. Y lo mismo con esto. Yo no creo que vayan a desistir de. Posiblemente lo que van a hacer es diferir el tiempo, ¿verdad? No, o tal vez modificar algunas cosas. Te voy a decir algo importante. Mira, cuando el régimen hace este tipo de acciones adentro del gobierno, adentro del Estado salvadoreño, aleja al Fondo Monetario. Mira, si les prestaron los 1.300 millones, ahí vinieron con las cajuelas destempladas de Nueva York. No les dieron ni un centavo. Y les dijeron que aquí no hay negociación para asistencia crediticia a ustedes.
Sí, pero vaya, mira, es que también, y esto lo... No, pero te quiero decir, ¿qué es lo que no, genera pero, esto? Ronald, discutamos realidades. Eso es realidad. La forma en la que tú estás diciendo las cosas es de que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que no se va a negociar. No es cierto. No, yo no he dicho así. Que no está. Que no está negociando. Y eso No, ya lo dijo espérate, oficialmente pero hay el Fondo Monetario. en este momento una discusión sobre una petición del Salvador para un préstamo. Ajá. Eso no lo puedes negar. No, pero leíste lo que dijo el fondo. Sí, pero cuando tú lo planteas es de que no hay negociación. Ahorita no hay Eso no es negociación. Así Sí, no, es, o sea, así lo dijo el fondo. El Salvador ha hecho una petición y están revisando el capítulo 4. Ajá. Y en este capítulo 4 entran las situaciones de la democracia. Vaya, por Ajá. eso. Ajá. Pero si hay una negociación. Claro, en el capítulo 4, pero ahorita el Fondo Monetario, mientras no le digamos, Vaya. no, Tenés que resolver algunos parámetros, sí, algunos exacto. requisitos, sí, pero si el estás en golpe medio de una Estado a negociación. la sala de lo Entonces, constitucional, por ejemplo. ¿Cómo está el momento ahorita? El momento, y no sé si vos lo compartís, vaya. Miren, estamos revisando esto y se deben de cumplir estos requisitos Mira, para pasar a la siguiente etapa. Te voy a Ajá. contar una incidencia. ¿va? Yo he hablado con algunos analistas estadounidenses y les he preguntado cuál es la visión que tienen, obviamente, ¿no? Sobre El Salvador y cómo lo ven allá o los políticos, ¿no? Porque El Salvador no es un tema de conversación en los canales estadounidenses, ¿va? Entonces, pues, no puedo poner la televisión y me entero de Chile. Allá nos tienen en la esquina nosotros, a los Pero salvadoreños. entonces, básicamente es esto, mira, quieren, o sea, primero no va a haber una intervención militar, que vos tuviste ahí a Chafik Handal y te dio una lista de cosas, ¿va? Entonces no va a haber nada de lo que Chafik dijo. Lo que sí es que lo van a ahogar al gobierno económicamente. ¿Para qué? Para que no termine siendo como Nicaragua, El Salvador. O Venezuela. Básicamente, es que el problema es este, vamos a ver. Eso te dijeron a los que consultaste. Los analistas. Venezuela puede darse el lujo de hacer ¿Y qué fuentes tan confiables son analistas las tuyas? políticos, o sea, latinos, es decir, estadounidenses latinos que trabajan la política. Porque la latinoamericana. embajada o la embajadora Mains puede ser que discrepe con vos. No. En el sentido de decir de dónde vos decís de que Estados Unidos quiere ahogar. Es que vos Míralo. estás cayendo ya como Chafik. No, míralo. Es que mira lo que está pasando. No, es que ¿Quién mire, controla el Fondo Monetario solamente Internacional? tenés que ver lo Claro, que está el socio sucediendo. mayoritario es Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, Le claro. le han dado dinero del montón de préstamos que aprobó la Asamblea Legislativa. No, ¿Quién les ha desembolsado dinero? No. nadie. ¿Va? Entonces, o sea, Se vamos, llama si guerra camina política como pato, le de hace baja como pato, intensidad. y Eso parece es lo que pato, maneja. pues es pato, hombre. O sea, es decir, no necesitas tampoco que Vale. venga aquí Ok. Biden y te diga, sí, lo voy a hundir. O sea, no, pues tampoco. No, ¿va? hay que ver nada O sea, más lo que sucede. Mira, yo veo las señales y pregunto, ¿y estas señales son por esto o por esto? ¿verdad? Entonces, igual. ¿verdad? Entonces, Sí, pero mira, Entonces, hasta dónde digo. Venezuela puede hacer lo que hace, porque Venezuela tiene una deuda ahorita con China de 80,000 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que respalda esa deuda? Sus reservas petroleras. Nicaragua puede hacer lo que hace y salirse de la OEA, porque ¿cuántos nicaragüenses hay en Estados Unidos? 40. Y todos son enemigos de Ortega. Entonces, si los devuelven para Nicaragua, que bien, dice Ortega, aquí los meto presos. Vaya, ¿ves? Entonces, Ortega no lo pueden amenazar con TPS, ni nada. ¿Hay pandillas en Nicaragua? No hay. ¿Cuánto es la población de Nicaragua y cuánto es el territorio? La gente, a pesar de que hay pobreza, no vive tan en la lidia y la miseria y hacinada como vivimos nosotros. No se están yendo nicaragüenses, si te fijas, los que se van son hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Se van nicaragüenses, pero no 300, pero no 300 diarios como se nos van a nosotros. Entonces, por eso Ortega sí puede decir, pues miren, váyanse al carajo, porque mandó al carajo a Europa, de aquí no necesitamos ONGs, no necesitamos ONGs. ¿Vea? Y él ha organizado el país de tal manera que ahí con los empresarios, incluso muchos salvadoreños, que tienen negocios allá, les dicen, aquí pueden hacer pisto, pero no se metan en política, la política la hago yo. Ahí son sus reglas. ¿Hay narcotráfico en Nicaragua? ¿Hay pandillas en Nicaragua? No. ¿Por qué? Porque allá los rusos le están ayudando a Ortega a tener controlado el narcotráfico. No es que no pase. Y cuando sale una pandilla que ¿Y en El Salvador hay narcotráfico? No, aquí todo está prohibido. Vale. Aquí no pasa nada. Entonces, cuando sale una pandilla que quiere, y con esto termino, ¿sabes lo que hacen? Las desaparecen.
Bueno, yo pienso de que sí se le va a dar un poco más de pensamiento a esto, sí. Al igual que el tema de las pensiones, que tampoco fue tan rápido y va a ser tan rápido. Y que dijeron 30 días y a los 30 días pidieron 15 tiempo, sí. Y ya llevan. No, yo siento que son temas tan delicados, pues, que necesitan definitivamente de... Yo lo que veo es la irresponsabilidad de hablar temas tan delicados como eso, decir el presidente, en 30 días voy a dar unas reformas a la ley para que no existan pensiones de hambre. Sí. Y ya lleva 60 y no lo puede hacer. No, y no va a salir este año. No, claro. ¿Sabe por qué? Porque estaban esperando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque de ahí necesita ver cómo va a financiar las pensiones. ¿Verdad? Si va a hacer alguna reforma. ¿No hay dinero del fondo? Sí. No hay reforma de pensiones. Vamos a la pausa. La segunda ya, y sería la última, ¿verdad, Sarmiento? Ya cambiamos de piloto. Y regresamos a hablar de la decisión esta misma semana del fiscal general de pedir a la Sala de lo Constitucional reabrir el caso de los sacerdotes jesuitas. Y todo lo que se desprende de eso, aprovechando que Henry Fino está acá con nosotros en este sábado, lo hicimos venir también, ¿verdad? Pero bien desayunado. ¿Te gustó el desayuno, Henry? Mucho, mucho. Bye. Me gustó mucho. Estás invitado, viste, a la cafetería Tim. Gracias. Ahí todos llegamos y no pagamos. Es mentira. Tenemos una libreta. Allá está Sigüenza cuando dice que riendo de que no pagamos. Por eso es que Walter Araujo dice que Ronald Umaña es peligroso. ¿No, mentiroso o peligroso? Las dos cosas. Ya regresamos, hombre. Muy bien, ya estamos de regreso y vamos entonces al tema último, que es precisamente la decisión que tomaron precisamente en la Fiscalía General de la República, pedir que este caso se reabra a la Sala de lo Constitucional, se le pide, porque otra sala de la misma Corte Suprema de Justicia, como es la Sala de lo Penal, decide definitivamente cerrar el caso. Henry, conoces todos los intríngulis, ¿verdad? De ese caso, lo trabajaste junto con Benjamín Cuellar. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, yo estuve en el IDUCA durante 9 años y parte de eso ya hubo alguna participación de nuestra parte en ese caso, ¿verdad? Yo creo que esa situación lamentablemente debe de hacerse. ¿Por qué lamentablemente digo? Por el momento. Ya lo conversamos hace un par de días, sí, que a mí me parece sospechoso que justo en el aniversario se plantee la petición por un fiscal en las condiciones en las que ha llegado y además un fiscal sí, en campaña de reelección, ¿verdad? Yo creo que la reivindicación por la reparación y la verdad que merecen las víctimas debe de ser aséptica a cualquier interés. Sin embargo, en este particular, con esta situación de que esta iniciativa del fiscal impuesto, creo que no está en esas condiciones, ¿verdad? Entonces yo creo que las víctimas se merecen verdad y justicia. Entonces, trabajemos por eso. Y si el interés del fiscal es ese, pues qué bien, ¿verdad? Pero, pues sí, hasta este momento yo no pudiera asegurar que ese ahora el caso necesita ser abierto y necesita conocerse la verdad, que sea expuesto. El caso necesita justicia y verdad, como muchísimos los casos de la guerra. Y antes de la guerra, ¿verdad? Como por ejemplo la masacre del 75 de la UES, ¿verdad? O de Rutilio Grande, ya que antes de la guerra. Pero todos los casos, o sea, si estamos supuestamente en un Estado de Derecho, debe de imperar la justicia y la verdad. Entonces el caso no es único, sino que es igual. Sí. Ya Marvin hablaba hace un rato del caso de Roque, sí, que igual, pues, nosotros iniciamos, cuando yo estaba ahí, iniciamos una acción y también los sí, sobreseyeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, Henry, hay una cosa que es bien importante. Por 30 años, dos gobiernos de dos distintos partidos políticos trataron de mantener esto oculto, cerrado y sin la posibilidad de conocer la verdad. Eso está claro.
Eso está claro, efectivamente, pero este gobierno, yo no estoy seguro que lo haga con esos objetivos, ¿verdad? De justicia y verdad para las víctimas. No sé, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede en el fondo? Que en un momento determinado pudiera haber algún interés de la reapertura por alguna gente en particular, con alguna dedicatoria, que yo lo desconozco, pues, ¿verdad? Yo lo desconozco, pero que en un momento determinado volvería a revictimizar a las víctimas por la manipulación de... Ronald. Bueno, mira, yo realmente no confío tampoco en esa apertura. Y si dan apertura, deberían de darle al IDUCA la participación necesaria dentro del caso para que se pueda... Fíjate que conversé esta semana con Benjamín Cuellar, exdirector del IDUCA en televisión, Las Cosas Como Son Televisión, y decía que él quería que le diera la posibilidad al fiscal en esta etapa de ser un actor activo del desarrollo de lo que sería esta nueva, si es que la sala definitivamente decide dar por aceptado la petición y de ahí pues al final, conociendo el fondo de lo solicitado, autorizar a reabrir el caso. Y yo creo que sería una muy buena señal. Y Benjamín lo pide a nombre personal. Benjamín lo pide ya no como UCA, lo pide a nombre personal porque lo conoce. Él planteó la demanda en España, él planteó también el recurso que derivó en la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿verdad? Varias denuncias. A mí me parece Benjamín una persona idónea para eso. Y por supuesto que el IDUCA debería poner otra persona ahí. Pero que no vayan a agarrar esto de propaganda política para venir a querer politizarlo y acusar a Freddy Cristiani de que él era el culpable. No, que se haga bien, que se haga aséptico como tú dijiste, ¿verdad? Que no vayan a querer venir solo por tratar de criminalizar a Freddy Cristiani en esta cuestión. Bueno, Marvin, en realidad los perfiles de quienes han tenido un involucramiento específicamente en la masacre de los sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradores está como claro, ¿verdad? O sea, y cada una de las supuestas participaciones que tuvieron y en el contexto en el que se da también la orden de matarlos. Yo creo que en el juicio de España, que es el que yo he revisado, está bien claro las participaciones y las, digamos, unos por autores, otros por cómplices, encubrimiento, encubridores, complicidad. El juicio es bastante claro ahí, o sea, incluso hay como la cantidad de testigos y de expertos que desfilaron en el juicio en España fueron importantes y fueron actores que conocen y estudian los procesos de guerra, incluso la cadena de mando militar. Ha quedado bastante claro. Por eso cuando el fiscal dice que va a utilizar ese proceso, vea como base también es correcto. Yo haría algo más, digamos, más contundente, ¿no? Es enviarlos a España. ¿Vea? Porque, mira, cuando condenan en España... ¿A quiénes? ¿A los militares? Ajá, España los está pidiendo. Extraditar a los que han pedido. Yo los mandaría allá. Y que sea España que lo juzgue, ¿verdad? Y no te metes vos aquí a estar revolviendo, ¿verdad? Bueno, eso pasa porque España vuelva a pedir o vuelva a solicitar que se los... No, lo que pasa es que está vigente, la orden roja está... Sí, o sea, se puede cambiar la decisión que en determinado momento Claro, y ya no se iba a extraditar al Blue y después cambiaron, pues, para no extraditarlo. O sea, claro, que pues todo, pues. Entonces yo diría, porque mira, confiamos en el sistema judicial salvadoreño para llevar a cabo esto. Bueno, ya hubo uno y fue un circo, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a repetir esa misma historia. Sí. ¿Verdad? Es más, el que está condenado por el caso jesuitas, el coronel Benavides, él no tuvo que ver en eso, hombre. No, es que Benavides, yo ya lo platiqué con Benjamín, y Benavides le mostró hasta unas, según Benjamín, las bitácoras de vuelo, porque... Ese es Bustillo. Perdón, ese es Bustillo. No, es que el único que está preso ahorita por el caso jesuita es el que era director de la escuela militar. Y en España, Inocente Montano. Claro, pero él sí participó en la... Sí. Montano participa en la reunión en la que... De la reunión chiquita. De la reunión pequeña donde deciden. Esta reunión pequeña convoca a todos los jefes militares, que es una tradición en el ejército, es decir, que es el alto mando,
además de los jefes de los cuarteles. Y ahí es donde son los que toman la decisión esa, incluso de poner un presidente, bajo los que se reúnen a la hora de un golpe de Estado. Entonces, y ahí ya les informan que eran ellos o nosotros. Y mira, aquí surge una cuestión interesante con lo que hablamos de lo de la apología del delito, que cuando ves el caso, hay que traerlo, o sea, no hemos cambiado en eso. ¿Por qué se le mete al ejército que los curas jesuitas eran la cabeza de la guerrilla? Fíjate bien esa cosa. Porque resulta que al padre de Yacuría se le ocurrió proponer el diálogo. Fíjate, entonces como aquí la idea es, si nos sentamos a dialogar con esos guerrilleros, nos van a ganar, porque ellos quieren que desaparezcamos la guardia, la policía, la PH, que al final se termina de aparecer. Van a decir que hemos violado los derechos humanos, van a hablar que hemos hecho una masacre en el Mozote. No, hombre, este cura les está metiendo ideas, entonces hay que matar a este cura y no hay que dejar testigos, va. No hay que dejar testigos. Entonces, imagínate, el que empezó a hablar del diálogo, negociación, fue el padre Ignacio Yacuría y le costó su vida. Pero al final tuvo razón. Tuvo razón. Sí, porque la masacre derivó en la cuenta regresiva para terminar el conflicto. Los gringos dijeron, eso hombre, empató el conflicto. Los gringos dijeron, pero vamos, cuando ustedes dicen que no se vaya esto a utilizar como para definitivamente apuntar hacia determinados. Pero es que es imposible no hablar de esas personas. Hay dos personas que ellos quisieran criminalizar. A Rodolfo Parker, que está implicado. ¿Y no tuvieron participación? Rodolfo no tuvo participación. Termino. Y a Freddy Cristiani. Yo te digo, si están implicados, que los impliquen. Pero que no lo vayan a utilizar el caso para esa parte si está política. Diciendo el fiscal Marvin que va a usar de base el caso de España. Sí, lo que pasa es que este fiscal yo no le creo nada, mira cómo llegó. No, pero yo hablo del proceso español. Pero qué bueno, entonces que extradite ya a todos los que España ha pedido para creerle. Pero porque si no, no le creo. España no ha pedido a Parker ni a Cristiano. A todos los que ha pedido, a por eso dije. Sí. Por eso dije. Cristiani lo excluyó ya, sí. ¿verdad? Por una negociación que fue a hacer uno de los Samayoa. No me atrevo a decir si fue Joaquín o Salvador. Porque te vas a equivocar. Sí, pero uno de los Samayoa y Oscar Santamaría fueron a hablar incluso con Felipe González, que fue el que intervino con la Corte Suprema de Justicia para que lo sacaran. Para que lo sacaran. Para que lo excluyeran. Mira mira la comisión que arman el gobierno, que es otra cosa también, una gran sinvergüenzada en este país, ¿me entiendes? Y que no ha cambiado nada. Mandan una comisión al Vaticano, que iba ahí el Monseñor Romeo Tobar Astorga, ¿sí?, a decir que no habían sido los militares, sino que el FMLN, porque al que le convenía, así lo dijeron, el que le convenía decir que había sido matar a la guerrilla y que fue el ejército, era el FMLN. Y en eso, y es precisamente ahí donde se involucra el expresidente Cristiani y dice Benjamín, porque él intenta cubrir y desviar la atención con el único afán de pues, que esta situación no saliera de control. Al final, pues la CIA, la Scotland Yard y todos desconfían de lo que están diciendo y determinan los primeros cables que se vieron en el juicio en España, los primeros cables que manda la CIA desde San Salvador es que había sido el ejército. Y porque uno encargado de la CIA había estado en el cuartel y había visto un movimiento que no era usual y que era tropa que había salido y que después esa misma tropa, ojo, porque mira. Y te acordás aquel coronel Chamando Avilés, que fue el que va y canta. Qué cochinada la que hicieron. A la tropa que fue a matar a los padres, la mandan al frente de guerra. Casi todos murieron. Los que participaron. Los que dispararon. Los que dispararon. Ojo, que ahí también está pendiente. ¿Por qué mataron? ¿Cómo murió esta gente? Si no les dispararon por la espalda, pues no sabes eso. Sí, fuego amigo. Pues sí. Fuego amigo. Entonces, para deshacerse de las pruebas, ¿verdad? Terminando con las pruebas. O sea, mira, este país es perverso, es chuco, ¿verdad? Es que merecemos lo que nos está pasando. Después no nos preguntemos por qué aquí, ¿verdad? Por más que recemos y ¿por qué recemos nos está cayendo este castigo? No, este país tiene mucho que pagar. Todos nosotros, los salvadoreños, y más los que han sido cómplices. Entonces, mira, Parker es culpable de encubridor. En el juicio,
el testigo criteriado ordenó España ordenó destruir los libros de novedades. De ingreso y que cambiaran las declaraciones. O sea, y que también destruyeran las armas que se utilizaron para asesinar a los. Claro, entonces Parker era el abogado, ¿verdad? Pero es que lo que pasa es que eso son en algún momento hechos muy, muy evidentes, muy claros, muy contundentes, sí. Pero hay otra cantidad de cosas que todavía no se han revelado y que puede generar participación de mucha otra gente. Pero mira, lo importante en esto ¿qué es? Que se haga justicia y que todos los que tuvieron participación paguen por eso. Oíme, pero ¿no te parece también una perversidad el que personas influyentes vayan a pedir al presidente de España intervenga para sacar a un involucrado en semejante magnicidio? Que solo es comparable con lo que intentaron hacer, que era ocultar también que las Fuerzas Armadas habían matado a los sacerdotes jesuitas. Sí. Fino. Bueno, es que lo que pasa es que lamentablemente las víctimas en el conflicto salvadoreño han servido para todo. ¿Ya? Entonces, y hay algunos casos mucho más emblemáticos, ¿verdad? Y uno de esos es innegable, ¿verdad? Sí. Entonces, la contundencia o el escándalo que pudiera generar la decisión de enjuiciar a un expresidente o a un alto personaje de la política y de la vida nacional, por este caso, por el involucramiento, en este caso, sería un golpe fuerte para la vida nacional. Entonces, cualquier gobierno estaría quizás en la disposición de hacer esa negociación, independientemente que ideológicamente no sean iguales. Este gobierno. Pero eso no es, pero Henry, eso no es normal en un país que se dice democrático. No es normal. Pero este gobierno estará en esa disposición de pagar esa moneda. De negociar, de interceder por alguien con tal de que no le ensucien la cara a un gobierno. O sea, yo creo que es una pregunta importante de respondernos, porque fíjense bien, o sea, el caso de los jesuitas, pero aquí hay el caso del Mozote, el del Zumpul, hay una cantidad de casos que en un momento determinado. El de Monseñor Romero. El de Monseñor. Entonces, hay una cantidad de juicios, de violación de derechos humanos, de masacres, de asesinatos, que en un momento determinado también están esperando justicia y verdad. Bueno, se nos fue el tiempo, ¿verdad, Sarmiento? Quería abrir el teléfono, pero ya estamos a las 9:29 con 9 segundos y contando una cosa solo para cerrar. También hay que meter ahí los casos que la guerrilla cometió. Claro. Con los alcaldes. Claro, es que en el informe de la Comisión de Verdad, Pecorini. También con lo que ha hecho. No, y incluso algunos que no están, como por ejemplo lo que hizo la FPL con Mayo Cibrián en San Vicente. Así claro. Así es. Que se habla casi de 1000 personas. Exactamente. Entonces también esta gente que el FMLN también hace. Muy bien. Es que la justicia tiene que ser para todos. Los alcaldes que mató el ejército revolucionario del pueblo, que le mató a la democracia cristiana. Ese era el grupo de la Guadalupe Martínez, mira, con Joaquín Villalobos, mira, que asesinaron a Roque Dalton también. Muy bien, gracias. Bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos el próximo sábado a pedirles de nuevo que nos acompañen. Gracias a todos los que se conectaron en el Facebook Live. El próximo sábado, si querés por Zoom, porque voy a estar en Oriente. No bueno, voy a poder venir. Sí, bueno.